Distinguidos colegas, damas y caballeros, muchísimas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial por esta invitación para dirigirme a ustedes. Es un privilegio que una jueza europea pueda dirigirse a sus colegas mexicanos. Esta es la primera vez que estoy en su hermoso país y estoy muy impresionada por la amabilidad y hospitalidad de los mexicanos, sobre todo nuestros anfitriones. Entonces, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Simone Kress y soy jueza. Lo he sido por más de 27 años. Empecé a trabajar bajo periodo de prueba en el 97 y trabajé en la Corte Municipal, así como en la Corte Regional de Colonia y en el Ministerio de Justicia. Después me ascendieron para convertirme en jueza en la Corte Regional Superior de Colonia en 2010. Desde el 2014 funjo como vicepresidenta de la Corte Regional de Colonia, una de las más grandes en Alemania, con más de 200 jueces. Como vicepresidenta, no nada más dirijo una cámara, sino que también trabajo en la parte administrativa. Aparte de ejercer mis funciones judiciales, también he representado a Alemania por muchos años en la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia. No sé si existe una comisión equiparable en esta parte del mundo, quizá como parte de la Organización de Estados Americanos. Pero independientemente de eso, espero que el trabajo de esta comisión les interese, y por eso es que voy a platicarles un poco al respecto. La comisión se estableció en el 2002 como parte del Consejo de Europa. Su propósito es mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas jurídicos y judiciales en Europa. La comisión consiste en expertos de 46 Estados miembros del Consejo de Europa. En esta comisión trabajamos con expertos, legisladores y académicos para desarrollar propuestas concretas para fortalecer la justicia en Europa. Primero les voy a contar un poco sobre el Consejo de Europa. Este se estableció en 1949, es decir, un año después de la Organización de Estados Americanos. Y tal como la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa es una organización intergubernamental. Actualmente comprende a 46 Estados miembros con más de 700 millones de ciudadanos. El Consejo de Europa no debe confundirse con la Unión Europea, la cual se estableció posteriormente y la cual engloba a un número menor de estados, 27. El Consejo de Europa se estableció para promover y proteger la paz, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa. El Consejo de Europa persigue el objetivo de proteger la diversidad cultural en Europa y contribuir a las soluciones a los problemas sociales como problemas ambientales, migración y terrorismo. El Consejo de Europa funciona de manera cooperativa entre gobiernos. El Consejo de Europa no puede generar leyes vinculantes para los ciudadanos de sus Estados miembros. Esto quiere decir que el Consejo de Europa no tiene ningún poder legislativo, solamente puede hacer recomendaciones. A diferencia de la Unión Europea, al Consejo de Europa no le interesa la integración económica de sus miembros. Quizá la institución más importante del Consejo de Europa es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual adjudica con respecto a la Convención Europea de Derechos Humanos. El Consejo de Europa puede contribuir a la aplicación de los fallos emitidos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este sistema de protección de derechos humanos es equivalente al sistema interamericano para la protección de derechos humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Federal Alemana se convirtió en parte del Consejo de Europa en 1950, poco después de la fundación de la República Federal Alemana en 1949. La admisión de Alemania al Consejo de Europa marcó una importante reintegración a la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial.
Rusia ha sido miembro del Consejo de Europa desde 1996. Su admisión al Consejo fue una señal de esperanza de que podrían abrazar estos valores de democracia, paz y de Estado de Derecho. Sin embargo, esta esperanza desapareció con las violaciones a la Convención Europea de Derechos Humanos y con los ataques a Ucrania en 2014. Actualmente ya no existe esperanza, puesto que Rusia desató toda una guerra de agresión contra Ucrania en febrero de 2022. Como resultado, se excluyó a Rusia del Consejo el 16 de marzo del 2022. Es decir, que después de casi 26 años de ser miembro, ya no lo es. Actualmente se está considerando el establecimiento, en coordinación con el Consejo de Europa, un tribunal específico para los crímenes de agresión contra Ucrania. Pero volvamos a la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, la cual se formó en el 2002. Esta comisión analiza el funcionamiento de los sistemas judiciales en Europa para poder mejorar su calidad. Esto incluye lo siguiente. La comisión regularmente recaba datos y evalúa los sistemas judiciales de los Estados miembros. Este control de calidad no implica revisar el contenido de los fallos judiciales. Esto depende del proceso jurídico y de la Cámara de Apelaciones. Más bien, lo que hace la Comisión es asegurarse de que los marcos institucionales y jurídicos en los Estados miembros del Consejo de Europa lleven a una eficacia en la resolución de conflictos y controversias. Para ello, cada 2 años la Comisión publica un informe de evaluación de los sistemas judiciales europeos. Este es el último que se realizó en el 2022 y se los voy a dejar a ustedes en la Escuela Federal de Formación Judicial. El siguiente informe se va a publicar en octubre de 2024 y va a poder visualizarse en línea. Yo les voy a pasar la liga al final de mi presentación. Este informe ofrece a los ciudadanos y a los tomadores de decisiones la información necesaria sobre el desempeño de los sistemas judiciales. El trabajo de la comisión consiste en eliminar las barreras para el acceso a la justicia y reducir la longitud de los procedimientos. También para eso la comisión recaba datos y basándose en esos datos desarrolla indicadores y herramientas que pone a disposición de los practicantes judiciales y los tomadores de decisiones políticas. En años recientes, la Comisión ha estado enfocándose sobre todo en la digitalización del sistema judicial y en el uso de la inteligencia artificial. Como parte del proyecto de ciberjusticia, la Comisión ha sacado un código de ética para la inclusión de estas tecnologías en la judicatura. La Comisión sigue realizando lineamientos con respecto a la inclusión de las tecnologías digitales en los procedimientos judiciales. También ofrece mediación como parte de la resolución de conflictos de manera extrajudicial. Esto para aliviar la carga de trabajo de la judicatura. La Comisión también ejecuta algunos programas en paralelo en algunos países europeos, por ejemplo, la revisión entre pares de estadísticas judiciales. Los Estados miembros se someten a revisión en cuanto a las mejores prácticas judiciales. Es decir, un país invita a la Comisión a revisar qué cosas se pueden mejorar en su sistema judicial. Yo formé parte de este comité de revisión en Chipre y en Croacia y fue muy interesante hablar con mis colegas intentando descifrar cómo mejorar su eficiencia.
La Comisión además trabaja de cerca con la Unión Europea y con los Balcanes de Oeste para apoyar la reforma que se está dando en esta región. Ahora vamos a hablar sobre las contribuciones de la comunicación en el control de calidad de la judicatura en Europa. Los estándares se encuentran en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La primera oración del primer párrafo de dicho artículo dice lo siguiente: todo mundo tiene derecho a una audiencia justa en un tribunal abierto y dentro de un tiempo razonable por parte de un tribunal justo e imparcial establecido por ley en cualquier disputa relacionada con lo civil o bien lo penal. La Comisión ha instaurado un grupo de trabajo, del cual soy miembro, responsable de evaluar los sistemas judiciales de los Estados miembros del Consejo de Europa, basándose en los criterios enlistados en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Para eso, el grupo de trabajo ha establecido los siguientes parámetros: la justicia del procedimiento, el largo razonable del procedimiento, tanto en casos penales como civiles, la publicidad de las decisiones y la transparencia de los procedimientos, la protección de menores y otras personas que necesiten asistencia, la comprensibilidad del procedimiento y el acceso a la justicia y a asesoría jurídica. En este sentido, la Comisión recaba datos en cuanto a un número de categorías relevantes. Primero tenemos la asignación de recursos a la judicatura. Por supuesto, si no hay suficiente dinero designado para la judicatura, no se pueden gestionar bien los procedimientos. Aquí la Comisión examina los presupuestos y los costos por caso. También documenta el número de jueces, fiscales y demás personal. Asimismo, se fija en los equipos técnicos, como el grado de digitalización y el uso de tecnologías de la información. Por supuesto, todos estos puntos son muy importantes para que funcione bien el sistema judicial. La segunda categoría es el acceso a la justicia. En este respecto, la Comisión examina un número de aspectos: el costo para iniciar un procedimiento judicial, la disponibilidad de asesoría jurídica, la existencia de otros servicios que mejoren la experiencia, como acceso sin barreras y servicios digitales. Y en tercer lugar tenemos la categoría de administración de justicia. Aquí la Comisión se fija en la carrera judicial del personal. Evalúa la ética y la independencia de la judicatura y examina qué estándares procedimentales tienen instaurados para asegurar un juicio justo. La eficiencia de la judicatura constituye la cuarta categoría. Lo más importante aquí es la duración de los procesos desde inicio a fin. En mi opinión, el acceso a la justicia, los estándares de un juicio justo y una duración adecuada son clave. Voy a darles un poco más de detalle. Me gustaría iniciar con el acceso a la justicia. Los impuestos para iniciar un procedimiento son comunes en Europa. Las partes contribuyen parcialmente al financiamiento de estos procedimientos. La mayoría de países requieren un pago para iniciar los procedimientos civiles. Por supuesto, hay excepciones. En Francia, en general, el acceso a la justicia es libre de cargos, con un par de excepciones. Y solamente un par de países requieren este tipo de comisiones para iniciar procedimientos penales. Con asesoría jurídica me refiero a la asistencia
provista a categorías específicas de personas, como por ejemplo la representación legal. Un presupuesto adecuado para esta asesoría jurídica es crucial para asegurar el acceso a la justicia, como se establece en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Casi todos los Estados miembros del Consejo de Europa ofrecen asesoría jurídica en los casos penales y hasta más allá. Esta ayuda jurídica también cubre la representación legal en los tribunales y la exención de pagar las cuotas por iniciación. También se puede utilizar para cubrir viáticos, costos de traductores, etc. En Alemania, esta ayuda depende de los medios financieros del individuo. Esto requiere una evaluación de los ingresos del individuo y de sus activos. En la mayoría de países se puede negar el ofrecimiento de ayuda jurídica si es que no existe evidencia del éxito en el caso en cuestión. Ahora vamos a pasar a algunos estándares claves para el juicio justo. El derecho a un juicio justo es clave para garantizar el Estado de Derecho. Incluye el derecho a una audiencia oral y la labor del tribunal de ofrecer información relevante. Primero hablemos del principio de oralidad y de algunas excepciones admisibles. Me voy a referir a la Ley de Procedimientos Civiles alemana. Este es nada más un ejemplo, pero ustedes pueden hallar similitudes en otros sistemas jurídicos europeos. Ningún juicio se puede llevar a cabo en Alemania sin una audiencia previa. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, puede haber juicios en los que el acusado acepta la acusación o bien juicios en rebeldía. En estos casos no se necesita una audiencia oral. Además, también existen otras dos excepciones. Puede ser que las partes renuncien a los procedimientos o bien también puede aplicar en casos menores. Durante la pandemia hubo un incremento de casos en los que las partes expresamente renunciaban a su derecho a la audiencia oral. Durante el coronavirus se convirtió realmente en una necesidad evitar esta oralidad. En cuanto a los llamados procedimientos menores, el derecho alemán permite que el juez competente, en primera instancia, decida proceder sin una audiencia oral cuando el valor financiero en juego no rebasa los 600 euros. Me parece que este es el equivalente de 12,000 pesos mexicanos. Pero bueno, esta excepción del principio de oralidad se introdujo en 1990 con el propósito de simplificar y acelerar los procedimientos. La excepción en los casos de importancia menor funciona de la siguiente manera. Incluso cuando el juez indique proceder sin una audiencia, cada parte puede insistir en que sí se haga. Pero esto debe hacerse a través de una solicitud explícita. Si se guarda silencio, entonces se está consintiendo a que se dé nada más un procedimiento escrito. Es interesante que estas solicitudes explícitas rara vez suceden. No sabemos a ciencia cierta, pero una razón podría ser que la representación jurídica por parte de un abogado no es obligatoria en estos procedimientos. También es posible que la persona que no está siendo representada por un abogado no esté consciente de la desventaja de no poder presentar su caso ante el juez en persona. La legislación ha aceptado esta situación para poder acelerar los casos de importancia menor.
Además de desechar la necesidad de una audiencia previa, el juicio también puede acortarse si es que no hay apelaciones. Este procedimiento simplificado se utiliza mucho en la práctica y acelera mucho el día a día del trabajo de los jueces. Los jueces de primera instancia en Alemania tienen que lidiar con 600 a 700 casos al año. Entonces, se trata de un balance entre el derecho al juicio justo y la eficiencia del sistema judicial. Otro estándar procedimental para asegurar la justicia es el ofrecimiento de la información a las partes cuando sea necesario. Vamos a hablar de la ley alemana de procedimientos civiles. La Corte le debe indicar a los participantes cuando hay hechos que faltan o bien cuando hay confusión en alguno de los puntos esenciales para la decisión. Si alguna de las partes realiza alguna intervención que no esté clara, la Corte tiene que abordar ese problema y darle a la parte la oportunidad de explicarse. La Corte también puede hacer preguntas a una de las partes para que aclare los hechos relevantes y para evitar malentendidos. Particularmente en los casos en los que una de las partes no está representada por un abogado, la Corte tiene que apuntar a los errores formales para que se pueda llevar el caso de la mejor manera. La Corte no puede basar su decisión en algún aspecto que alguna de las partes haya omitido por considerarlo irrelevante, pues debe informarle con antelación antes de tomar la decisión. Al apuntar a las ambigüedades o las omisiones o bien errores formales por parte de las partes, se puede rectificar antes de la decisión final. Esto evita que haya repeticiones innecesarias de los pasos del procedimiento. Todo esto para garantizar que ninguna de las partes esté en desventaja debido a errores formales o bien ignorancia. Es la labor de la Corte contribuir a la igualdad de oportunidades para cada una de las partes. Sin embargo, esta labor que tiene la Corte tiene ciertas limitaciones debido a la naturaleza adversarial de estos procedimientos. La Corte no puede ofrecerle a cada parte asesoría jurídica detallada y no puede fungir como abogado de una de las partes. La Corte tiene que mantenerse neutral. En otras palabras, el requerimiento de procedimientos justos no implica que los solicitantes se vean absueltos de presentar la evidencia necesaria ni de cumplir con la carga de la prueba. La Corte tiene la obligación de ofrecer información relevante, sin embargo, solo para asegurarse de que los procedimientos se conduzcan de manera expedita, al abordar ambigüedades o errores formales a tiempo y asegurar que ninguna de las partes se vea en desventaja debido a una falta de información y que no les llegue una decisión por sorpresa. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la duración de los procedimientos como indicador de la eficiencia. El derecho a un proceso de duración razonable está consagrado en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos para proteger a las partes de procedimientos excesivamente largos. Los retrasos en la justicia equivalen a una negación de la justicia. Estos retrasos en la justicia pueden llevar a pérdidas personales, financieras y de tiempo para las partes afectadas. Por eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en contra de Estados miembros que han violado este derecho a los procesos expeditos. En
Alemania, en el 2011, se implementó una norma al respecto. Antes de eso, los ciudadanos no tenían un recurso específico para quejarse de esta duración excesiva de los procedimientos. Esta ley del 2011 ha creado protección jurídica específica para la duración de los procesos. Permite demandar si es que hay un procedimiento excesivamente largo y hasta exigir una compensación. Una demanda debido a un tiempo excesivo de procedimiento es clave, puesto que el tribunal voltea a ver el problema y es entonces que empieza a acelerar los procesos para compensar la situación. Solamente si no hay una respuesta adecuada por parte de la Corte o el tribunal y siguen los retrasos, entonces sí aplica el derecho de compensación. Para eso la Comisión ha creado un grupo de trabajo específico para crear medidas específicas para mejorar las prácticas locales. Este grupo de trabajo ha sugerido introducir sistemas de gestión de tiempo para las cortes o tribunales que tienen el propósito de identificar retrasos y lidiar con ellos tan pronto sea posible. Por supuesto, aquí, como en otros casos, no hay solamente una solución apta para todos los sistemas nacionales. El grupo de trabajo intenta dar con diferentes soluciones, considerando las particularidades de los sistemas procedimentales nacionales. Me gustaría dejar esta presentación hasta aquí. Espero haber podido darles información útil en cuanto al trabajo que realiza la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia. Recuerden que voy a dejar una copia del último informe de la Comisión, que ya les he mencionado. En este informe pueden encontrar también el sitio de internet de la Comisión, que les va a dar más detalle e información. Me encantaría poder tener algún intercambio interregional en el futuro. Y quisiera agradecerles una vez más por esta invitación tan agradable. Muchas gracias.